coincidencia fonética. Ah, las sinalefas también, efectivamente, gracias, Rodríguez, ¿no? Ese es otro factor que también influye en la métrica de los versos. Retomando la idea de la rima, como ya les decía, planteamos que se trata de esta coincidencia de sonido entre las palabras que componen a los versos, ¿no? Las últimas palabras de los versos son las que tienden a guardar rimas. Ojo, no todos los textos poéticos necesariamente tendrán rimas, ¿eh? Eso es un aspecto que deben tener en consideración, que no todos los textos poéticos van a presentar rimas. Eh, por ejemplo, no sé si lo recuerden en algunos de los textos poéticos que han leído, de autoras más recientes o de autores más recientes, de poetas más recientes, en el tiempo, quiero decir, no es muy común que se busque ya esta cuestión de la rima, ¿no? Eso es algo sobre todo que estaba muy buscado, era muy específico durante la Edad Media. Y pasada la Edad Media también durante el Renacimiento, perdón, también los poetas buscaban como estos aspectos de presentar una rima específica. Pero si piensan en el poema de Alejandra Pizarnik. ¿Se acuerdan de ese poema de Alejandra Pizarnik? ¿Cómo se llama? Ese poema tenía rimas, presentaba rimas, pueden recordar más o menos. De hecho, si se acuerdan, ni siquiera presentaba una secuencia de versos específica, ¿no? O sea, no seguía como una reglamentación o una caracterización específica de que todos los versos fueran de 8 sílabas o de 11 o de cierta cantidad de sílabas específicamente, ¿no? Efectivamente, el despertar se llama el poema. Entonces, ¿a qué se debe eso? Preguntan por aquí. A que eh, hay algo que empieza a surgir con la modernidad, en la modernidad literaria específicamente, en el siglo XX, sobre todo, se empiezan, o sea, los años de 1900, más o menos veintitantos, empiezan a desarrollarse ciertas vanguardias y después de las vanguardias viene la corriente del modernismo y en esas corrientes, a partir del modernismo y de las vanguardias, empieza a haber procesos más experimentales en la producción literaria, ¿no? Tanto en textos narrativos como en textos poéticos, pero sobre todo en textos poéticos empieza a haber como mayores libertades, más experimentación y ahora los autores ya no están interesados por seguir como estas estructuras tan rígidas, como tan concretas de que rime, que el verso tenga cierta cantidad de sílabas. Entonces, estos elementos que hemos mencionado o características que hemos mencionado hasta ahora, como lo son la rima y la métrica, en realidad pues son mayormente aplicables hasta antes de, les digo, de las vanguardias, ¿no? Que esos empiezan a suceder, en realidad empiezan las vanguardias por ahí de 1910, 1912 más o menos. Previo a eso, sí, la mayoría de los autores o de los poetas se enfocaban a producir este mismo tipo de textos con estructuras muy concretas, estructuras muy específicas, ¿no? Entonces, se debe a eso específicamente, el hecho de que se empiece a perder y surge esto que se llama el verso libre, ¿no? Es como una nueva forma de escribir que, les reitero, es inaugurada mayormente por el modernismo y el verso libre, pues es eso, ¿no? La idea de que no se cumpla cierta extensión de forma concreta en cuanto a la métrica. Entonces, de pronto podemos encontrarnos un poema que tenga un verso extenso de unas 11 14 sílabas y luego una palabrita nada más en el siguiente verso y el siguiente verso tiene más palabras, ¿no? Más o menos eso sucede con el despertar, si es que lo notaron, si es que se acuerdan más o menos de la estructura de ese texto poético. En cambio, si piensan en el de Kipling, el poema de Sí, ese tiene una estructura muy específica, ¿no? ¿Se acuerdan cómo está estructurado ese texto o ese poema? No sé si alcancen a visualizarlo. Se los voy a poner por aquí rápidamente para que vean la... Ay, me faltó una I. Para que vean rápidamente la estructura, ¿no? Me acuerdo que todas las estrofas eran de cuatro versos, ¿no? Si no me equivoco, eran cuatro estrofas de cuatro versos. ¿O eran de más? No, sí eran de cuatro versos mayormente. Ah, no. Bueno, aquí se los comparto. Esta es una página, nada más, en internet, donde finalmente aparece o podemos observar este textito, pero justo para que
den una idea, ¿no? Como de estos aspectos, de cómo van cambiando las estructuras de los textos poéticos de forma concreta. Y entonces, aquí tendríamos un ejemplo, ¿no? Este es el poema de Sí. eh, Podemos observar que la primera estrofa está conformada por tres versos, la segunda por cuatro, luego cuatro otra vez la tercera, igual a quinta, la sexta y la séptima estrofa están conformadas por tres y tres, aunque creo que aquí hay un acomodo un poquito diferente, ¿no? A como ha venido en sus exámenes. Recuerdo que la estructura era un poquito distinta. Entonces, no me acuerdo exactamente de cómo es la estructura en sus exámenes o en sus exámenes de práctica específicamente, pero finalmente pueden observar estos aspectos, que sí existe por lo menos un poquito de mayor uniformidad en este poema en comparación con el de Alejandra Pizarnik, el del despertar, ¿no? Que les digo que ahí de pronto nos puede ir planteando versos más libres, ¿no? Es una versificación libre en este sentido. Entonces, bueno, estos son algunos aspectos nada más para que puedan identificar de cómo a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo y de la aparición de nuevas corrientes, pues algunas características empiezan a caer en desuso, pero son las características más básicas de los textos poéticos, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos simplemente considerar porque mayormente seguro ese tipo de textos poéticos van a venir en sus exámenes. Entonces, bueno, les voy a volver a compartir las diapositivas para que podamos continuar con la información teórica. Ayer, con respecto a la rima, nada más nos dio tiempo de abordar la rima consonántica, que dijimos que era la coincidencia de sonidos tanto vocálicos como consonánticos, ¿no? Las mismas terminaciones y los sonidos que coincidían eran tanto las letras vocales como las letras consonantes. No nos dio tiempo de hablar de la rima asonante y entonces vamos a empezar justo con este aspecto. Justo, ¿no? Efectivamente, algunas estrofas ni siquiera tienen rimas, ¿no? En cuanto a este poema de sí o en cuanto al poema del despertar. Entonces, le reitero, como empiezan a ser poemas más cercanos al modernismo o ya dentro del modernismo o después del modernismo, se empiezan a inaugurar, perdón, nuevas corrientes literarias, nuevas corrientes en la poesía y se empieza a buscar características un poquito diferentes, ¿no? Entonces, es algo que se van a llegar a encontrar de pronto. Pero bueno, entonces retomemos la característica en el de 26 también sucede esto. Sí, me parece que en el de 26 de Cristina Peri Rossi, es ese, ¿no? El de 26 es el de Cristina Peri Rossi. También no hay una estructura específica, una estructura concreta, pero piensen en el poema de Sor Juana, ¿no? Que es un poema mucho más antiguo que corresponde a una corriente literaria que se llama barroquismo o barroco y justo pues estaba en un momento en el que las formas poéticas eran bien importantes, ¿no? En ese momento de la historia de la poesía sí era muy importante construir cierto tipo de textitos o ciertas estructuras de manera muy, muy particular. Denme un momentito, por favor, ¿eh? Listo, gracias. Entonces, les estaba planteando la idea de que hicieran la comparativa, por ejemplo, con este poema de Sor Juana, ¿no? Ese es un soneto y entonces siguen características muy concretas los sonetos, ¿no? Que sí tienen esas estructuras muy tradicionales que buscan muchos de los textos poéticos para ese momento de la historia o para esas épocas, ¿no? De forma concreta. Entonces, bueno, son aspectos que simplemente podemos establecer como comparativa para que se den una idea de más o menos qué puede llegar a suceder en los distintos textos poéticos a lo largo de las distintas corrientes, ¿no? Conforme vayan evolucionando las corrientes, tanto literarias como poéticas. Justo González, efectivamente, por aquí dice uno de sus compañeros, el barroco consistía en adornar o embellecer demasiado las cosas, ¿no? Sí, entre otros aspectos, ¿no? La corriente del barroco tiene como características muy particulares, como que los poemas del barroco son como, se dice, muy recargados. Todo lo que ustedes perciban como excesivo o como muy recargado, como demasiado, pueden decir.
tal cosa es demasiado barroca, ¿no? Se usa como adjetivo calificativo. Entonces, si ya se llegaran a encontrar esta palabrita como, eh, mi prima es demasiado barroca en la forma de vestir, ¿no? Y entonces a lo mejor nos referimos a que es una forma de vestir demasiado cargada, demasiado en todo sentido, ¿no? Que puede resultar excesiva en alguna medida. ¿Han entrado a esta, ustedes que son de Morelia, a esta capilla que está a la de San, perdón, la que está en el final, perdón, de la calzada de San Diego? No sé cómo se llama esa capilla, pero donde se reúne toda la gente durante la Feria de las Cañas. Al final de la calzada de San Diego, creo que es de Guadalupe, ¿no? Se llama la capilla, o es la capilla de San Diego. La verdad es que no tengo idea de exactamente cómo se llama, pero espero que la conozcan y espero que en alguna ocasión, como morelianos, hayan entrado a ese lugar. ¿Sí? ¿Alguien ha entrado a ese espacio? ¿No han entrado? ¿De verdad? Bueno, yo sé que algunos son de otros lugares del estado, pero también sé que hay muchas personas de la ciudad aquí, ¿no? O sea, me refiero que son de Morelia específicamente. ¿Alguna ocasión entonces cuando vayan un fin de semana o a hacer un examen al instituto? Está bien cerquita del instituto, en realidad, de Plan de Ayala. Entonces ya saben dónde se ponen las cañas, ¿no? Específicamente, estoy seguro que ahí sí han ido, aunque no sean de Morelia, aunque sean de Apatzingán o de donde sean, en alguna ocasión seguro han ido a la Feria de las Cañas, ¿no? Entonces al final está la Plaza Morelos, ¿no? Donde está el caballito. Cruzan esa plaza y hay una pequeña capilla. Es chiquita, pero no, o sea, no se llama, ahí específicamente no es barroco, se llama chirrugueresco el estilo. Entonces, el estilo de esa capilla es chirrugueresco, pero la razón por la que se los menciono es porque el chirrugueresco es como un subtipo o un subestilo que se incluye dentro del barroquismo, ¿no? Entonces, el barroquismo tiene como el barroquismo clásico y el chirrugueresco, que el chirrugueresco es todavía mucho más recargado y mucho más adornado. Entonces, si entran a esa capilla, van a sentir el espacio adentro se ve mucho más pequeño todavía de lo que se ve por fuera, porque como hay tantas cosas, todo parece estar como muy amontonado y muy aglutinado que hasta de pronto da como esta sensación, o puede dar una sensación un poquito como de claustrofobia, ¿no? Como que las cosas, todos los adornitos, las florecitas y todas las cosas que hay por ahí, parece que se caen encima de uno. Entonces, pero porque es demasiado todo, ¿no? Como que todo parece ser muy excesivo. Entonces, el chirrugueresco está directamente emparentado, es un tipo de estilo dentro del barroquismo de forma concreta, ¿no? Entonces, así son los textos o los poemas barrocos, muy adornados, se hace mucho el uso del hiperbatón, que si se acuerdan, estuvimos o hemos estado observando en este poema de Sor Juana, perdón, cómo es muy común que se altere el orden de las palabras en los distintos versos, ¿no? Este aspecto está muy presente. Entonces, bueno, entre otras características, pero esas son como de las más básicas, un excesivo uso del hiperbatón, un excesivo uso de palabras que puedan denotar cultismos y otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, esto como comentario que hacía o como complemento al comentario que hacía González con respecto a lo que es el barroco, ¿vale? Bien, vamos a retomar. No me pregunten muchas cosas de pronto de aspectos de literatura y tal, porque de pronto como que me entretengo demasiado. Perdón, pero es que la mascota anda inquieta, entonces quiere entrar y salir y pues hay que atender de pronto las necesidades de los animalitos, pero ya está otra vez fuera porque ya quería salir otra vez. Entonces, bueno, les digo, si me preguntan muchas cosas con respecto a esto, de pronto nos podemos desviar un poquito del tema, como que me distraigo, se me va la onda y empiezo a hablar mucho de eso. Pero si les interesa más al respecto, pueden tomar la clase de literatura, ¿no? En la clase de literatura justo hablamos o hablaremos de todos estos aspectos de manera un poquito más concreta, ¿vale?
que les sirve sobre todo para los que quieran hacer examen a la UNAM, por ejemplo. No, elijo Perruno específicamente. Los que quieran hacer examen para la UNAM, esta parte de literatura es muy importante y en varios aspectos también para los que quieran hacer examen para la Universidad de Guadalajara sirve bastante. La UAM no tanto, porque la UAM tiene como un contexto de examen. De hecho, la parte de español no es tan extensa y está más enfocado al tipo Ceneval. El examen de la UAM es más parecido a Ceneval específicamente. Va a venir algún textito de comprensión y preguntas con respecto a relaciones semánticas, con respecto a ortografía. Entonces, más bien la UAM está más enfocado es un tipo Ceneval el que aplican. Entonces, no hay preguntas sobre literatura, al menos no para esta área de ciencias de la salud específicamente, ¿vale? Entonces les digo, sobre todo para UNAM y para Guadalajara, la materia de literatura les puede servir bastante y son algunas de las cosas que vemos un poquito más a detalle. Que nada, nada más hice el comentario que las clases de literatura, que si les interesa, sobre todo si van a aplicar examen para la UDG o para la UNAM, tomen la clase de literatura. Era lo único que estaba comentando al respecto. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con las rimas asonantes? Recuerden que dijimos que con respecto a las rimas consonantes, la coincidencia de sonido era tanto de vocales como de consonantes. Cuando la rima es asonante, como lo pueden ver aquí, solo hay repetición de sonidos vocálicos. Entonces, lo único que se va a repetir son las secuencias vocálicas. Entonces, ya las consonantes que se encuentran en posición intermedia de las vocales que tengamos en la rima no van a coincidir, ¿vale? Y lo podemos ver en estos ejemplos. Aquí blancura rima con penumbra, ¿no? Pero rima de forma asonante, rima específicamente de forma sonante, porque ¿cuáles son? Si pensamos en la división silábica de blancura, tenemos blancura, penumbra, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ambas son palabras graves y su sonido fuerte empieza justo en la U. Y es donde inicia la coincidencia fonética, es donde inicia la rima específicamente asonante. Entonces, U rima con U, A rima con A, independientemente de que en posición intermedia tengamos una R o tengamos otros sonidos consonánticos en el caso de penumbra, ¿no? Eso no importa que no coincidan esos sonidos, lo importante es que coincidan los sonidos vocálicos de forma concreta. Y lo mismo sucede con el ejemplo de abajo. Los hombres en el trigal por un pedazo de pan, ¿no? Entonces, trigal rima con pan, ¿no? Porque en la misma posición en el caso de trigal como palabra aguda y pan como palabra monosílaba, guardan su coincidencia fonética en la A, independientemente de los otros sonidos consonánticos. Entonces, esto es la rima sonante, donde solo riman los sonidos vocálicos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta para ya finalizar este aspecto de la rima y por último hablar de forma concreta sobre el ritmo, perdón? Sí, Cortés, ¿no? Que lo que comentas sobre el barroco que se asemeja al movimiento, así es, ¿no? El movimiento es como, pues sí, como que ves que todo se mueve, justo. Es tanto lo que hay frente a ti que pareciera que todo se está moviendo, ¿no? Que todo está en movimiento. Es a partir de la rima, perdón, es a partir de la sílaba tónica que inicia la rima siempre, Rodríguez, tanto en rimas asonantes como en rimas consonantes. Siempre es a partir de la sílaba tónica donde empieza la coincidencia de sonido. Si lo notas, lo podríamos observar aquí también, ¿no? Violante, ¿no? Es en la rima, en la sílaba tónica donde inicia la rima. Delante, soneto, aprieto. Entonces, no nada más es para las cuestiones de la rima asonante, también para la rima consonante es a partir de la sílaba tónica inicia la coincidencia de sonidos. Claro, en el caso de los sonidos consonánticos, pues dijimos que son tanto letras vocálicas como consonánticas. Y en el caso de la rima sonante, solo es coincidencia de sonido vocálico. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, entonces hablemos rápidamente del ritmo.
y con esto terminamos las características más básicas de los textos lírico-poéticos. Entonces, al ritmo lo podemos llamar también musicalidad o armonía, que se acuerdan que les estaba diciendo ayer, finalmente los textos poéticos en un principio se cantaban, se bailaban en contextos rituales, ¿no? Entonces, justo el ritmo tiene que ver con esa musicalidad. Para que exista armonía o musicalidad en un texto poético, debemos cuidar el lugar donde se hacen las entonaciones. En cada verso regularmente existirá cierta cantidad de sílabas que suele sonar más fuerte con respecto a las otras, ¿no? Entonces, si tienen oído para identificar las sílabas tónicas fácilmente de las palabras, también será un poquito más sencillo darse cuenta cómo funciona el ritmo y cómo normalmente el ritmo o la sílaba tónica de los versos se encuentran a la misma altura. Más o menos, ¿no? Puede haber pequeñas variaciones, pero regularmente se van a encontrar a la misma altura. Aquí les pongo una estrofa y pueden notar cómo las sílabas tónicas o los ritmos específicos de cada verso están casi haciendo una línea recta, ¿no? O sea, no puede ser tan perfecto, pero casi hacen una línea recta porque se encuentran más o menos a la misma altura estos lugares donde se pronuncia con mayor fuerza al momento de hacer la lectura de un texto poético. Entonces, eso es el ritmo, la distribución de las sílabas acentuadas o de las sílabas tónicas en un verso y que suele coincidir en todos los versos del poema, suele encontrarse más o menos en la misma posición. Y entonces, si tuviéramos que leer esta estrofa, diríamos, caminar muy, muy lejos, ¿no? Entonces, no es como que hagamos una inflexión en K, ¿no? No decimos caminar muy, muy lejos, ¿no? Ahí estoy jugando o variando la posición de las sílabas tónicas y no lo leemos evidentemente de esa forma. No lo leeríamos y no lo pronunciaríamos de esa manera. Entonces, simplemente el ritmo consiste, perdón, en dónde se encuentra la inflexión o la fortaleza en ese verso en cuanto a la tonicidad, ¿no? Caminar muy, muy lejos, por caminos extraños. Los amigos háganos los tendré siendo viejos. ¿No? Viejo, perdón. Entonces, ahí tendríamos estos aspectos que corresponden al ritmo de forma específica. Este es el concepto que a veces, en cuanto a las características de los textos lírico-poéticos, les cuesta a algunos un poquito más de trabajo, pero simplemente piénsenlo como eso, como concepto, identifíquenlo de esta forma, ¿no? El ritmo consiste en una distribución regular, ¿no? O sea, normalmente a la misma altura o en la misma posición de las sílabas tónicas en el verso. Entonces, la sílaba tónica o las sílabas tónicas que existen en caminar muy, muy lejos son nar y le. En por caminos extraños, las sílabas tónicas que existen en este verso son mi y tra. Y así se va a ir dando en los distintos versos que conformen o que constituyan al texto poético. Entonces, estas, les reitero, son las tres características concretas. Si tienen alguna pregunta con respecto al ritmo, la podrían hacer también. Eh, y esta todavía no, ya les estaba diciendo que se las voy a estar compartiendo junto con lo que me falta de los tipos de textos, ¿no? Quedamos que les tengo que compartir estas diapositivas y las de los tipos de textos específicamente, que es el tema previo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay un fragmentito de un texto poético donde la idea era que pudiéramos identificar o resaltar algunos de los aspectos que ya comentamos antes. Y sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con un texto poético que ya conozcamos. Vamos a tomar una estrofa de un texto poético que ya hayamos leído antes, que haya aparecido de pronto en alguno de sus exámenes de práctica em, y lo vamos a hacer con el de Sor Juana, porque es ahí donde vamos a poder encontrar de forma específica, mucho más concreta, porque sigue como con rigurosidad las características que estamos diciendo que deberían poseer los textos poéticos por ser un texto o un poema barroco y tal, ¿no? Entonces lo vamos a trabajar con una de las estrofas de Sor Juana. Denme un momentito y se los comparto. ¿Te acuerdan de cómo inicia el poema de Sor Juana? En este momento se me olvidó. Estoy tratando de recordarlo y no me llega a la cabeza. ¿Cuál es el primer verso?
Claro, exacto, gracias. Al que ingrato me deja, busco amante, ¿no? Ok, ya sabemos y ya lo hemos comentado antes que este texto poético es un soneto. Más adelantito vamos a hablar de cuáles son las características de los sonetos de forma específica, ahorita en un ratito más, y de algunos otros textos poéticos como la oda, y con eso estaríamos cerrando aspectos generales sobre este tipo de discursos, ¿no? Sobre los discursos lírico-poéticos de forma concreta. Pues Sor Juana escribió, y eso está muy estudiado y documentado, muchos poemas y textos en general para la virreina. Tenía una relación muy estrecha tanto con la virreina como con el virrey. Hay muchos mitos, hay muchas historias en torno a Sor Juana, como que tenía una relación furtiva con la virreina, y sí le escribe y sí le dedica efectivamente muchos textos poéticos a ella. La llama, tiene un mote específico, un apodo específico para referirla con cariño, que si no me equivoco es Lucy, como suele llamarla. No estoy muy seguro, no me acuerdo exactamente cuál es el sobrenombre con el que la suele referir, y la llega a mencionar en muchas ocasiones, este nombre o este sobrenombre lo llega a mencionar en muchas ocasiones, en muchos de sus textos poéticos, perdón. Entonces, no sé si específicamente este esté dirigido a ella, pero sí hay otros que de forma muy clara se sabe que están dedicados a ella, ¿no? A ella y al virrey. O sea, les escribía a los dos porque finalmente tanto el virrey y la virreina de ese momento le financiaban mucho, funcionaban como sus mecenas. Los mecenas son estas personas o eran estas personas que les daban dinero a los poetas, a los escritores, para que simplemente se dedicaran a producir, ¿no? A producir novelas, a producir textos poéticos y no tuvieran que preocuparse por absolutamente nada. Serían como las becas que existían en ese momento, ¿no? O en la antigüedad, las que otorgaban los mecenas. Ustedes saben que también existe en la actualidad como estas becas para la producción literaria y para la producción poética, donde el gobierno entrega becas durante cierto periodo de tiempo a escritores y a escritoras. Y y esa es la cuestión. Entonces, digamos que ellos eran mecenas de Sor Juana, y pues el hecho de que estuviera como muy bien conectada le permitió escribir muchas cosas, siendo mujer y sobre todo siendo monja, que eso es algo que no se veía y no era muy común, ¿no? Entonces sí tuvo muchos privilegios con respecto a ello. Pues deberías preguntarle, Solache, para que te enteres y a ver si tiene alguna idea concreta sobre ella. Así sí dan ganas de ser escritor. Claro, pero obviamente los mecenas y los becarios que hoy existen en la actualidad, pues tienen que producir obras que realmente sean del agrado de los lectores y que gusten y que las editoriales busquen publicarlas, ¿no? Y que si quieran publicarlos. Entonces, no nada más se trata como de, me dan la beca y produzco cualquier cosa, ¿no? Si realmente no era del agrado de los mecenas lo que se producía, pues dejaban de apoyar a esos escritores, y eso también está registrado, ¿no? Eh, entonces, por eso normalmente los escritores, tanto poetas como novelistas y tal, solían dedicar por lo menos un poema o una obra directamente a su mecenas en agradecimiento, como para hacerle la barba de alguna forma, ¿no? Y que pudieran seguir recibiendo ese apoyo que recibían por parte de estos financiadores. Pero si no les agradaban los textos que producían a los mecenas, también dejaban de apoyar a los escritores. Eh, y algo similar sucede también con las becas, ¿no? Se tienen que ganar las becas y producir textos que realmente sean del agrado de las personas que adquieren estos libros, ¿no? Y de las editoriales. Pero bueno, veamos la primera estrofa. Dice, al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, perdón. Maltrato a quien mi amor busca constante. Entonces, vamos a observar primero los aspectos de la métrica.
En teoría, como esto es un soneto, debería tener una estructura muy específica. Los sonetos tienen la característica, hay muchos tipos de sonetos, pero el soneto tradicional, que es el que debería estar produciendo Sor Juana por el momento de la historia en el que se encuentra, porque también existe el soneto modernista y existe el soneto romanticista, hay como distintas derivaciones. Entonces, este es el soneto clásico, digamos, y por lo tanto debería estar conformado todos los versos por 11 sílabas. La métrica debería ser de versos en decasílabos. Recuerden que dependiendo de la cantidad de versos, de sílabas, perdón, en el verso, nombramos a ese verso. Entonces, ¿estamos de acuerdo que en la primera estrofa todos tienen 11 sílabas? ¿O Sor Juana cometió algún error? Podemos hacer justo la práctica en el primero, nada más lo vamos a hacer, ¿no? Para que veamos los aspectos que mencionamos que deberían existir, considerando hiatos, diptongos, si es que hubiera un triptongo, sinalefas y si la palabra última es aguda, grave, esdrújula, ¿no? Finalmente, amante, ingrata, maltrata y constante, todas son palabras graves. Y como todas son palabras graves, recuerden que ahí no hay ninguna variación en cuanto a la cantidad de sílabas. Pero entonces tenemos perdón, ¿no? Eh, son dos, ¿no? Aquí, alkein sería una sola sílaba. ¿Qué tenemos aquí en este kein? ¿Cómo se llama? Sinalefa, exacto, ¿no? Recuerden, si una palabra termina en vocal y la que continúa inicia en sonido vocálico también, se fusionan en una sola sílaba. Entonces, este kein es una sola sílaba. Por lo tanto, sinalefa, claro. Gra es otro, to es otra, me es otra, de es otra, ja, bus, cua, ¿no? Porque busco termina en vocal y amante termina en vocal. Entonces, cua es una sola sílaba. Y luego man y te. Estas son las sílabas que tenemos, ¿no? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Se cumple porque finalmente esa es la estructura de los sonetos. Y les reitero, si hacen el conteo de todos los versos, seguro, estoy prácticamente seguro que en todos van a encontrarse que se trata de 11 sílabas, de versos en decasílabos, porque es la característica del soneto, ¿no? Entonces ahí tenemos 11 sílabas, es un verso en decasílabo. Entonces vamos a poner 11 y entre paréntesis en decasílabo. Ahora, esto en cuanto a la métrica. ¿Qué pasa con la rima? ¿Cuántos tipos de rima hay en esta primera estrofa? Recuerden que la rima solo se da entre la última palabra de los distintos versos y empieza a partir de la sílaba tónica, ¿no? Entonces tenemos amante, ingrata, maltrata, constante. Bien, hay dos rimas diferentes, ¿no? Amante, que sería la rima ante específicamente, que rima con quién, con constante, ¿no? Entonces, ante los dos. Luego, ingrata, ¿vale? Que sería la rima ata y maltrata. También ahí tenemos la rima. Entonces, recuerden, ¿cómo nombramos a la primera rima que aparece? ¿Cómo se va a llamar siempre la primera rima? A, ¿no? Efectivamente, va a ser la rima A. Y la rima que sea consecuente y que sea diferente, pues será la rima B. Entonces, perdón, este es A11, vamos a poner por acá, ¿vale? Y luego tendríamos, obviamente, pues el espacio es menor, entonces nada más relaciónenlo con su respectivo verso. B, se repite otra vez rima B y luego rima A, ¿no? Entonces, esta es la disposición de las rimas en esta primera estrofa. A, B, B, A. Y obviamente todos de 11, ¿no? Como estábamos estableciendo ahorita. Entonces nada más vamos a poner aquí una raya en rojo para que identifiquemos específicamente la rima. Ante, ata, ata y ante. Son nuestras rimas. Efectivamente, sería una rima ABBA, que es justo una de las características específicas de los sonetos. Siempre guardan este tipo de rimas concretas en la primera estrofa. El soneto tradicional o el soneto clásico siempre va a tener una rima ABBA en la primera estrofa. Siempre. Y de 11 sílabas. ¿Qué tipo de rima es? ¿Asonante o consonante?
Consonante, ¿no? Porque están coincidiendo tanto los sonidos vocálicos como consonánticos en las terminaciones de las palabras que tenemos aquí señaladas, ¿no? Si solo fueran las vocales las que coinciden, diríamos que es asonante, pero entonces aquí tenemos una rima consonante. Entonces lo vamos a poner aquí al ladito, de este lado. Rima consonante, que también es otra característica de los sonetos. Los sonetos regularmente van a tener rima consonante. Y en cuanto al ritmo, perdón, ¿dónde podríamos identificar? En este caso voy a utilizar recuadros, a ver si alcanzan a identificar dónde se encuentran las sílabas tónicas. Es que, claro, tiene toda la relación del mundo, ¿no crees, Carreño? Recuerda que finalmente hemos dicho, las canciones también son poemas, ¿no? Entonces, en música también hablan de estos aspectos, de los aspectos de la versificación y de la lírica o de la poética, ¿no? Entonces, efectivamente, pues ahí guardan toda la relación del mundo. Entonces, ¿cómo lo leemos? Al que ingra, efectivamente, gra sería uno. Al que ingrato me deja de, ajá, busco a man. T, ¿no? Entonces, son tres espacios específicos a lo largo de este verso donde siempre va a sonar fuerte. Y si hiciéramos la dinámica con los versos de abajo, se van a dar cuenta que se encuentran más o menos a la misma altura las sílabas tónicas del siguiente verso, ¿no? Al que amante me sigue, dejo ingrata, ¿no? Ahí tendríamos constante, constante adoro a quien mi a ver, aquí no estoy seguro de si son tres o si son cuatro. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Aquí son cuatro las sílabas tónicas en este verso. Maltrato a quien mi amor busca constante. ¿Estamos de acuerdo de que en la cuarta estrofa, perdón, de que en el cuarto verso sean cuatro sílabas tónicas? Constante adoro a quien mi amor. em, sí, me parece que este está de más. Déjeme borro este, el de do, porque es más bien constante adoro a quien mi amor maltrata, ¿vale? Sería más bien así, de esta forma. Y bueno, en este punto no los podemos ver más o menos alineados, pero se encuentran más o menos en las mismas sílabas, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, al final siempre de los distintos versos, el ritmo se encuentra en posición grave, ¿no? Amante, ingrata, maltrata, constante. Y al inicio de los versos, más o menos se encuentra la sílaba tónica por ahí de la segunda, tercera sílaba, más o menos. Entonces, pero esos son los espacios o los aspectos específicos donde nos vamos a encontrar las tonicidades específicas en estos versos distintos, ¿vale? Entonces, eso es específicamente el ritmo, donde vamos a estar pronunciando con fuerza o donde vamos a encontrar las sílabas tónicas de los distintos versos. En el segundo verso también son 11 sílabas. En el segundo verso de la primera estrofa dices, tenemos al que amante me sigue de grata. Sí, son 11, ¿no? Hay dos sinalefas en que amante y en dejo ingrata, ¿no? Hay dos sinalefas. Entonces, a lo mejor, si no estás considerando alguna de ellas, puede ser que por eso no contarás 11, pero sí son 11 sílabas también, ¿vale? Bien, entonces esto nada más era como una breve dinámica para que con algo que ya conocen pudieran identificar o de forma concreta señalar estos elementos que estamos mencionando como característicos de los textos lírico-poéticos. Queda a grandes rasgos entonces claro a qué nos referimos por rima, por la métrica y por el ritmo. ¿Tenemos alguna pregunta? No, por aquí me preguntan que si les recomiendo hacer esto en el examen. Depende de a dónde vayan a aplicar examen. Si estamos hablando específicamente de examen Ceneval, no. Si estamos hablando de examen, por ejemplo, UNAM, sí hay preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? Les pueden poner un fragmento o un texto poético en la parte de literatura o de español y les preguntan específicamente qué tipo de rima se encuentra en el siguiente fragmento, ¿no? O qué tipo de composición
u organización tiene el poema, ¿no? Y ahí tienen que delimitar eh, si son sonetos, o si son silvas, o si es una oda, o si las estrofas son cuartetos, porque están conformadas por cuatro versos, o si las estrofas son quintillas, porque están conformadas por cinco versos. Entonces, esos sí son aspectos que seguramente en alguna versión de los exámenes de la UNAM, si les están interesados en esa universidad, sí les van a preguntar. En en la UDG les van a preguntar, y también en la UNAM, en la UDG y en la UNAM les van a preguntar por figuras literarias o por figuras poéticas específicamente, del tipo cuál es la metáfora o qué tipo de figura es la que tenemos subrayada, ¿no? Y ustedes tienen que elegir si es metáfora, si es personificación, dependiendo de las opciones de respuesta. Pero a lo que voy, ¿para qué me sirve entonces entender estos elementos básicos con respecto a Ceneval específicamente? Pueden llegar a encontrarse alguna pregunta que de forma no evidente o de forma indirecta, yo quiero estudiar en la Unison, es la de Sonora, ¿no? Me parece que en Sonora también aplican Ceneval, si no me equivoco. Entonces es el mismo examen para el que te estás preparando, digamos, para la Michoacana, es el mismo para Sonora, porque sigue siendo Ceneval. O es diferente. Si es diferente, pues me comentas y a ver qué. Pero según yo es el mismo. En el norte del país casi todos los estados aplican Ceneval también. En Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa también. Pero bueno. Entonces les estaba diciendo, ¿no? ¿De qué me puede servir este contexto o estos aspectos para la situación del examen de de la Michoacana o de un Ceneval específicamente? Pues que de repente encuentran preguntas que de forma indirecta hacen referencia a características estructurales, ¿no? Quiero mostrarles un caso de ellos, súper rápido, nada más para que lo puedan establecer o relacionar. O sea, para que entiendan a qué me refiero con que de pronto conocer aspectos estructurales de los textos poéticos les puede llegar a servir para responder alguna pregunta. Yo creo que con eso vamos a terminar. Se me fue muy rápido el tiempo hoy. ¿Quién sabe por qué? Entonces, cuando, tal vez porque es viernes, pero luego cuando ya es viernes, más bien no les pasa que el tiempo se les va más lento. A mí sí me pasa eso, de repente. A ver, es este. Entonces, cuando nos preguntan en el APA acerca de elegir la opción estilística, es la opción que tenga alguna figura literaria. Regularmente sí, lastra, ¿no? Es la que suele presentar alguna figura literaria de forma concreta. Ok, ya estoy en el archivo. Nada más déjenme, llego al texto que quiero, o más bien a la pregunta que les quiero mostrar para que se hagan a la idea de, o entendamos a qué me estoy refiriendo con esto, ¿no? Mm, ah, aquí está. Es esta pregunta específicamente, ¿no? Voy a pegar por acá abajo. Entonces, ustedes, cuando se llegan a preguntar, encontrar, perdón, con preguntas de este tipo o de esta índole, que nos dice,
¿Cuál opción presenta una explicación sobre la forma del poema? ¿No? Es una pregunta que les han hecho al menos en un par de ocasiones y que les pueden llegar a hacer nuevamente en sus exámenes de admisión cuando se trata de textos poéticos, ¿no? Y entonces, ¿por qué cosas les están preguntando? Por aspectos estructurales, ¿no? Por aspectos de la forma del poema. No les puedo asegurar que les van a hacer una pregunta sobre estas cuestiones que estamos tratando aquí, sobre las estructuras y las características, como ya hemos llegado a mencionar algunas, o sobre los componentes o características básicas, elementos básicos de los textos poéticos, pero si ya les ha aparecido en alguna ocasión en algún examen de admisión o de práctica, es porque existe la posibilidad de que se les lleguen a preguntar en algún otro texto poético, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos como posibilidades aquí? La primera posibilidad es: su última parte es breve porque remata con una negación de lo anterior. Déjenme lo acomodo un poquito más. La otra posibilidad: está dividido en cuatro partes porque en cada una de ellas se aborda un tema diferente. O la otra posibilidad: el orden de sus palabras es complicado porque se ciñen a una medida específica. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta opción C? Relaciónenlo con lo que ya hemos establecido ahorita, con las características que hemos mencionado. ¿De qué hablamos aquí cuando dice el orden de sus palabras es complicado porque se ciñen a una medida específica? De la métrica específica, ¿no? Efectivamente, esta opción de respuesta me está diciendo entonces, en otras palabras, que el orden que se está eligiendo aquí es para que se logre que todos los versos sean de 11 sílabas, por ejemplo. Es efectivamente con respecto a la métrica que usa. Y entonces debería considerar, ¿aquí la métrica realmente tiene algo que ver? O sea, me refiero a que el orden de las palabras elegidos en los versos realmente tiene la intención de que se logre cierta métrica, cierta extensión. Pues no, en realidad, ¿no? Porque más bien el orden de las palabras, ya les comentaba hace un ratito, tiene que ver con la corriente, con el hecho de que sea un poema barroco, con el hecho de que se use mucho hipérbaton. Entonces, ese inciso C no puede ser respuesta porque la métrica específicamente aquí no tiene que ver con el ordenamiento. El ordenamiento tiene que ver con el uso del hipérbaton y por ser específicamente un texto barroco, ¿no? Un poema barroco. Entonces, por esa razón, si lo relaciono con eso, ya puedo eliminar esta posibilidad de respuesta, ¿no? Y la primera dice: su última parte es breve porque remata con una negación de lo anterior. Ahí estamos refiriendo, ¿por qué dice que su parte es breve? Estamos refiriendo a la extensión de la estrofa, ¿no? Cuando hablamos de su última parte, nos estamos refiriendo a su última estrofa. Y ahí pues tiene que ver con aspectos de versos y estrofas que también ya llegamos a mencionar. Y el inciso B dice: está dividido en cuatro partes porque en cada una de ellas se aborda un tema diferente. El hecho de que me esté indicando que está dividido en cuatro partes me habla entonces de que hay cuatro estrofas, que es una de las características del soneto, y que otra de las características del soneto es que cada estrofa está abordando un aspecto distinto de la temática relacionada o referida en el poema, ¿no? Y justo es esa la respuesta, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿por qué tiene cierta forma el poema? Porque es un soneto. En pocas palabras es lo que estamos diciendo. Entonces, por eso me importaría saber qué cosa es un soneto, cómo están estructurados, a qué me refiero por métrica, a qué me refiero por estrofa, por verso y tal, ¿no? Entonces, les reitero, no necesitarían hacer como toda esta dinámica de seguramente hacer el conteo de sílabas y necesariamente identificar las rimas y tal, pero a grandes rasgos tener la idea de qué es un soneto, por ejemplo, para este caso específico, ¿no? O a qué nos referimos por métrica, aunque no se pongan a contar, pero que sí sepan qué cosa es la métrica de los versos, ¿no? O que sí sepan qué es un verso, o que sí sepan qué es una estrofa. ¿Me explico? Es un poquito ahora más evidente para qué aspectos nos podría servir o qué tipo de preguntas nos podría servir. Entonces, si se dan cuenta, la pregunta no es evidente, ¿no? No es directa en cuanto a usar conceptos específicos como lo estamos haciendo aquí, tipo métrica, tipo soneto, tipo estrofa, ¿no? Sino que de forma indirecta estamos refiriendo a estos conceptos en los exámenes mismos. Bien, ¿queda claro? ¿Tenemos alguna otra pregunta sobre la relevancia o importancia de esta información, por ejemplo? Bueno, entonces voy a borrar ya todo esto que tenemos aquí y pues nada, se nos fue el tiempo.
vamos a terminar aquí con esto el día de hoy. Ya nada más para terminar aspectos de los textos lírico-poéticos, vamos justo a mencionar algunas características, a retomar las características del soneto y de otras formas poéticas, ¿no? Para el día martes, más bien miércoles probablemente, dependiendo de cómo tengamos disponibilidad de tiempo, ¿no? Entonces, a más tardar el miércoles y después empezamos a hablar de los textos más bien épico-narrativos. Para la siguiente semana terminaríamos con este aspecto de literatura en su totalidad. ¿Algo que quisiéramos agregar? Vale, pues nos vemos entonces.